Listo. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bueno, la semana pasada vimos lo que fue una aplicación de la función lineal. Entonces yo creo que ese tema ya lo dejamos visto. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la función cuadrática. Pues un tema que todos trabajamos en el colegio. ¿Listo? Pues, es muy sencillo. Entonces, ¿quién se acuerda que es una función cuadrática? ¿O qué creen que es una función cuadrática? ¿Ninguno?
¿Listo? Entonces una función polinómica la podemos definir como una función cuadrática como una relación polinómica de segundo grado. ¿Por qué? Porque al momento de expresar esa eh, función cuadrática, pues vamos a encontrar dos maneras de representarla. Una que sea en función de x, f de x, ¿cierto? De a al cuadrado más bx más c. ¿Listo? O pues lo que nosotros conocemos, que y es igual al cuadrado, a x al cuadrado, perdón, más bx más c. ¿Listo? Entonces, de esas dos formas podríamos representar o encontrar una función cuadrática. Recordemos que una de las características de la función cuadrática es que al momento de ser graficada nos arroja como resultado una parábola, ¿listo? Que es una apertura que hay dentro de ese plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, para que recuerden que es una parábola, podríamos decir que esto es una parábola. Bueno, ven hechecita, esto es una parábola, esto es una parábola, ¿listo? Esto de acá es una parábola. Entonces podríamos encontrar diferentes tipos de parábolas, unas que abren hacia arriba y unas que abren hacia abajo. ¿Listo? Entonces depende mucho, pues, de ese valor inicial, si es positivo o negativo. Ya saben que si el coeficiente más alto es negativo o positivo, pues eso define su amplitud. Bueno, por otra parte, uno de los términos o elementos importantes dentro de esa función cuadrática es el vértice. ¿Sí? Ese vértice lo podríamos definir como el origen, ¿sí? O el punto inicial de la parábola. ¿Listo? Entonces a partir de ese vértice es donde inicia la parábola. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo así? Entonces aquí, por ejemplo, eh, estas parábolas que tengo acá dibujadas en color azul, el vértice es donde estoy ubicando los puntos negros, ¿sí? Que sería como ese punto de inicial. Cuando la parábola tiene amplitud hacia arriba, como en este caso, que voy a pintar como de verde, en este caso, esta parábola verde, pues el punto negro significaría que es el vértice y el vértice sería el punto más bajo. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque miren dónde inicia. Y si la parábola abre hacia abajo, pues el vértice, en este caso, sería el punto más alto, porque resulta que cuando va realizando su proceso de amplitud, la parábola, Dice está bien. El mal es ¿listo? Entonces, cada punto de amplitud, pues, va, en este caso, bajando, bajando, bajando. A diferencia de este que abre hacia arriba, que el vértice es el punto más bajo, entonces cada punto de esa parábola, pues va incrementando. ¿Listo? Esa sería la relación. Otra característica, que todos estos puntos, bueno, por ejemplo aquí, estos dos puntos son paralelos. ¿Listo? Todos son paralelos. ¿Vale? ¿Qué es la característica también fundamental de este vértice que determina nuestra tabla de valores? ¿Recuerdan cómo hacíamos la tabla de valores dentro de la función lineal? Que yo les decía, bueno, como es una línea, podemos tomar dos positivos, dos negativos, ¿cierto? O uno positivo y uno negativo, más el valor de cero. Pero en este caso, pues no se podría realizar de esta manera, porque aquí el punto central, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el punto central o el punto inicial de la parábola? Vértice. El vértice, ¿listo?
es ese valor que debe ir en la mitad de esa tablita. Entonces, para que me entiendan, vamos a citar o realizar un ejemplo. ¿Puedo borrar la pizarra? ¿O están tomando nota? Un momentico, profe. Bueno. Listo, profe. Gracias. Bueno. Entonces, voy a poner acá un pequeño ejemplo. Entonces, voy a escribir y es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1. Voy a colocar todo positivo. Entonces recuerden, este primer valor debe ser al cuadrado. ¿Listo? ¿Para qué? Para que sea una función cuadrática. ¿Listo? Ese primer valor, 2x al cuadrado, valga la redundancia, siempre tiene que estar al cuadrado. Y siempre tienen que estar organizadas de esta manera. Y es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1. ¿Listo? Como en las ecuaciones cuadráticas, pues lo primero que uno debe hacer es determinar el valor tanto de A, ¿cierto? Como de B y como el valor de C. Entonces, bueno, ¿qué será A, qué será B y qué será C? Entonces, este va a ser A, porque recuerden que decíamos AX al cuadrado, ¿cierto? Más BX más C, ¿listo? Esa era la estructura que mencionábamos anteriormente. Bueno, esto es una X acá. Entonces, si observamos, ¿cuál sería el valor de A? Pues, ¿cuál sería? 2x a la 2. Se toma siempre el 2x al valor, cuadrado. siempre se toma el valor del coeficiente, es decir, 2. Ese sería el valor de A. El de B, ¿cuál sería? 3. El 3, muy 3. bien. Y el de C, Uno solito. el 1, ¿cierto? Entonces ahí ya determinamos el valor de A, de B y de C. Resulta que el vértice, y se me olvidó mencionárselos, el vértice es una coordenada, ¿cierto? Y las coordenadas, pues, tienen la característica de que poseen el valor de X y de Y, ¿cierto? Entonces la idea de hallar el vértice es obtener el valor de esa coordenada. Para hallar el vértice necesitamos de la siguiente fórmula. Menos B sobre, 2 por A. Eso es a lo que equivale el vértice. ¿Listo? Menos B sobre 2 por A. Solo nos sirve este valor para hallar la coordenada C. ¿Listo? Entonces aquí solo es para hallar la coordenada C. Nunca se les olvide esta partecita. Esto es para hallar el valor o la coordenada en X. ¿Listo? Coordenada en X. Coordenada en X. Bueno, entonces lo único que hay que hacer en este caso es reemplazar este primer valor para hallar la coordenada en X del vértice. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar esos valores. ¿El valor de B cuál es? 3, ¿cierto? Entonces, como hay un negativo, es decir, menos B, se nos transforma en menos 3, ¿cierto? Ese 2 es constante y el valor de A, ¿cuál sería? 2. ¿Listo? Entonces vamos a realizar esa operación. Menos 3, pues no tiene ningún elemento para ser operado, ¿cierto? Y decimos que 2 por 2 es igual a 4. Entonces, en este caso, el vértice sería menos 3 cuartos. ¿Listo? Ese sería el valor del vértice en la coordenada de
de X. Listo. Entonces yo ya sé que en esa primera coordenada, listo, entonces recuerden que las coordenadas vienen X y Y. X y Y, ¿cierto? Entonces ese primer valor de X, en este caso sería menos 3 cuartos. Me faltaría hallar el de Y. ¿Listo? Ahí voy poquito a poco. Pero para hallar el valor de Y, ahora sí necesito de mi tabla de valores. ¿Listo? Entonces, mucha atención a esto. Listo. Entonces estoy haciendo un pequeño esquemita. La idea es tomar dos valores anteriores al vértice y dos valores después al vértice. ¿Listo? A ver. Tranquila, Jessica Ordóñez. A ver. Listo, bueno, ahí me quedó un poquito descuadrada esa tabla, pero omitamos ese errorcillo. Listo, eso de negro no va ahí. Listo. Entonces dentro de la tabla, pues recuerden que colocamos que arriba vienen los valores de X y abajo vienen los valores de Y. Y que yo les dije que en la mitad de esa tabla iba a ir el valor del vértice. ¿Listo? Que es menos 3. Ay, menos 3 cuartos. ¿Listo? Menos 3 cuartos. Entonces, ¿cómo hallaría yo el valor de Y? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo hallaría yo el valor de menos 3 cuartos? Del valor de Y, perdón, en relación a menos 3 cuartos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, un voluntario o una voluntaria. ¿Listo? Acá tenemos una función que dice Y es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1. Entonces lo único que necesitamos es reemplazar el valor de x por menos 3 cuartos. Entonces voy a decir y es igual a 2 por el valor de x, que en este caso sería menos 3 cuartos. Entonces menos 3 dividido en 4. ¿Listo? Ese valor va al cuadrado. Ya en un momento les coloco ese valor al cuadrado por 3, ¿cierto? Que es ese 3x, pero reemplazamos el valor de x por ¿quién? Por menos 3 cuartos. ¿Listo? Y a eso le sumamos 1. Entonces recuerden, este primer valor está al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que cuando tenemos un número elevado al cuadrado, siempre da ¿qué? Siempre da ¿qué? Positivo. Positivo. ¿Listo? Entonces, no voy a operar todavía el 2, sino primero ese binomio. Entonces, 3 al cuadrado me daría 9 y 4 al cuadrado me daría 16. ¿Listo? Ese cuadrado afecta al número de arriba y al número de abajo. Por eso quedó 9 16avos. ¿Listo? Más 3 por menos 3 me daría menos 9 cuartos, ¿listo? Recuerden que la multiplicación es directa, entonces ese 3 multiplica solo al menos 3, entonces me queda menos 9 cuartos, más 1, ¿listo? Y sigo operando, entonces me quedaría y es igual, recuerden que la multiplicación es directa, 2 por 9 sería 18, ¿listo? 16avos, 18 16avos, ¿listo? Menos 9 cuartos, ¿listo? Más 1. Entonces,
quedaría estructurada de esta manera. Listo. ¿Podemos simplificar el 18 y 16avos? ¿Quién me dice? Sí, ¿no? ¿Cómo se simplificaría? A ver. Y lo vamos a escribir acá para que recuerden también esa parte, porque el simplificar también es muy importante en este aspecto. ¿Listo? 18 tiene cuarta. ¿Algún número multiplicado por 4 me da 18? No, ¿cierto? Entonces 18 tiene mitad. La mitad de 18 sería 9. Y la mitad de 16 sería 8. ¿Listo? Sería 9 octavos. No se puede simplificar más. ¿Por qué? Porque uno tiene tercera y el otro tiene mitad. Entonces, ese 18 y 16avos se nos transformó en 9 octavos. Ay, ¿qué hice? En 9 octavos. ¿Listo? Entonces quedaría Y es igual a 9 octavos. ¿Listo? Menos 9 cuartos más 1. ¿Cómo opero esos fraccionarios? Tengo dos opciones. Primero, pues, hago una agrupación de términos. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a operar primero estos dos. Y el resultado de esos dos fraccionarios lo opero después con el 1. Entonces hago carita feliz. 9 por 4, ¿cuánto es? 9 por 36. 36, muy bien. Listo. Menos, porque acá hay una resta. 9 por 8, ¿cuánto es? 9 por 8, ¿cuánto es? Las tablas de multiplicar. 32. Muy bien. 72. Listo. Y 8 por 4, ¿cuánto es? 32. Muy bien. Más 1. ¿Listo? 36 menos 72, ¿cuánto da? Menos 36. Muy bien, menos 36. Ah, sí, sí. ¿Listo? Sobre 32. Listo, 32 más 1. Bueno, aquí voy a escribir por este ladito. Menos 36 dividido en 32, ¿se puede dividir? ¿O se puede simplificar? Simplificar. Las dos. Dime. Bueno, vamos a simplificar porque se puede simplificar. Entonces, bueno, voy a escribir por acá arriba menos 30. Bueno, escribamos 36, 32avos y al final le ponemos el negativo. Entonces, 36 y 2 son números pares, entonces tendrían mitad. Mitad de 36, ¿cuál es? 18. 18. Listo, mitad de 32. 16. 16. 18 y 16 siguen teniendo mitad. Claro que sí, mitad de 18 sería 9 y mitad de 16 sería 8. No podemos simplificar más. ¿Listo? Entonces nos quedaría menos 9 octavos. Ahí sí le agrego el resultado. Entonces, me quedó menos 9 octavos y acá de una vez le voy a sumar ese 1. ¿Listo? Que tenía ahí al lado. Entonces, acá hay un negativo, menos 9 por 1 sería menos 9. ¿Listo? Más, porque es una suma, 8 por 1 sería 8. Y abajo 8 por 1, pues sería 8. Menos 9 más 8, ¿cuánto nos da? Menos 1. Menos 1.
octavo. Ese sería el valor de la coordenada y. Menos 1, Profe, dime. o sea que ahí hiciste también carita feliz. Sí, ahí hice también carita feliz. Ok. ¿Listo? Menos 1 octavo. Ahí voy. ¿Listo? Entonces lo primero que hice fue reemplazar ese valor de menos 3 cuartos en X, en esa función cuadrática. Bueno, hasta ahí tienen dudas, inquietudes. Ahí solo hallamos el vértice. ¿Listo? Ya podríamos empezar a utilizar valores, ¿cierto? Diferentes. Entonces, menos 3 cuartos, dos valores adelante de menos 3 cuartos, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles podrían ser esos valores después de menos 3 cuartos? ¿Qué dicen ustedes? Niños. Menos 3 medios. Después de menos 3 cuartos. ¿Listo? Si ustedes cogen y dividen menos 3 cuartos, eso les da menos 0.75. Recuerden la recta numérica. ¿Listo? Cómo es la distribución de los números tanto negativos como positivos. ¿Listo? ¿Qué números me darían ustedes? Niños. Y 3 medios positivos. Después de menos 0.75, ¿cuál es el valor más cercano? ¿Cuál sería el valor más cercano después de menos 0.75? ¿Cuál creen ustedes que sería ese valor más cercano? ¿Listo? Piensen un poquito. Recuerden la recta numérica. ¿Listo? Y utilicemos pues ese valor, ¿sí? Para encontrar esa tabla de valores. ¿Listo? Después de menos 3 cuartos, miren, les voy a poner acá un pequeño dibujito de la recta numérica. Yo sé que está muy feo. Menos 3 cuartos está más o menos por acá, donde lo estoy colocando, menos 3 cuartos. ¿Listo? Después de menos 3 cuartos, ¿qué valor podríamos encontrar? Aquí no ¿Hacia estoy positivo o negativo? hacia el positivo. Pues Después menos 2, ¿no? el 0. Ah, ok, 0, ok. Mire, porque acá, miren dónde va el menos 1. Menos ¿Listo? 3. Ahí va el menos 1. O sea, Entonces, menos 3 no sería, menos 3 cuartos no estaría en menos 3, sino antes del 1. exactamente, porque si tú divides menos 3 dividido en 4 te da menos 0.75. Entonces está dentro de ese rango de 0 y 1. ¿Listo? Entonces podríamos utilizar el 0, podríamos utilizar el 1, ¿cierto? Aquí, como acá está cerca del menos 1, pues podríamos utilizar acá el menos 2. ¿Listo? También podríamos utilizar el menos 3. ¿Listo? Y cada uno de estos valores los podremos reemplazar dentro de esta ecuación de segundo grado. Vamos a ver cómo quedan esos valores. ¿Puedo borrar las operaciones o alguien está tomando nota? ¿Listo? Entonces, bueno. Ahí, borremos. Sí. Bueno.
Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Listo, bueno. Entonces lo único que tenemos que hacer es ahora reemplazar estos valores, ¿cierto? En esta función vamos a reemplazar con el 0. Entonces yo digo y es igual, todo lo que sea x lo reemplazo por 0, a 2 por 0, ¿cierto? Al cuadrado, más 3, x, en este caso la x vale 0, entonces 3 por 0, ¿listo? Más 1. Este está muy sencillito. Entonces decimos 0 al cuadrado da 0, 2 por 0 me da 0, más 3 por 0 pues me da 0, más 1. Entonces 0 más 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. Entonces ya encontré aquí el valor de y cuando x es 0, y es igual a 1. ¿Listo? Ahí estuvo ese facilito. Entonces quedó chuleado el del 0. Vamos ahora con el 1. Entonces voy a decir y es igual a 2. Todo lo que sea x lo reemplazo por 1 en este caso. 1 al cuadrado más 3. ¿Listo? Por 1 más 1. ¿Listo? Entonces 1 al cuadrado me da 1. 2 por 1 me da 2. ¿Listo? 3 por 1 me da 3. Y 2 más 3 más 1, ¿cuánto me da? 6. ¿Listo? ¿Me escuchan ustedes? Sí. Ah, bueno, es que pensé que no me escuchaban. Bueno, entonces nos dio 6. ¿Listo? 2 más 3, 5 más 1 sería 6. Ese sería el valor de y cuando x vale 1. ¿Listo? Vamos ahora con los negativos. Entonces vamos a primero usar el menos 2. Entonces digo y es igual a 2 por menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 1. ¿Listo? Menos 2 al cuadrado. Todo número negativo elevado al cuadrado siempre da positivo. Entonces yo puedo decir menos 2 al cuadrado me da 4. Y 4 por 2 me da 8. ¿Listo? Entonces recuerden, menos 2 al cuadrado me da 4. Y 4 por 2 me da 8. Más 3 por menos 2. Aquí hay ley de signos. Más por menos sería menos. ¿Cierto? Y 3 por 2 me daría 6. Más 1. 8 menos 6, ¿cuánto da? 2, ¿cierto? Y 2 más 1 sería igual a 3. Entonces, cuando x vale menos 2, y es igual a 3. ¿Listo? Ahí sería ese valor. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuando x vale menos 3. Entonces yo digo y es igual a 2 por menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3 más 1. ¿Listo? Entonces, menos 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? Menos 6. Menos 3 al Menos, cuadrado. menos 9. Bueno, Todo número negativo elevado al cuadrado siempre da positivo. 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado me da 9. Y 9 por 2 sería 18. Muy bien. ¿Listo? Acá, más por menos sería menos. ¿Listo? 3 por 3
sería 9. ¿Listo? O más 3 por menos 3 me da menos 9. Más 1. ¿Listo? 18 menos 9 me da 9, ¿cierto? Estos dos. Y más 1 me da 10. ¿Listo? Entonces, cuando x vale menos 3, y es igual a 10. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestros 5 valores, incluido el más importante que es el... ¿Cómo se llama este V? ¿Este V qué significa? Vértice, El vértice, muy bien. ¿Y el vértice qué es? punto de inicio, Las coordenadas. El punto de inicio punto de inicial la parábola. del parábola. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos nuestros puntos para poder graficar esa función cuadrática. Bueno, entonces, ¿puedo borrar las operaciones estas o las están anotando? Bueno, entonces las voy a borrar porque ninguno dijo nada. Listo, entonces, podemos ya empezar a dibujar nuestro plano cartesiano. Entonces, hacemos el eje Y, ¿listo? Y el eje X. Entonces, vamos a mirar los puntos que hay en X. Encontramos, está como torcido. Entonces encontramos en X, encontramos el Y. Entonces en X vamos a encontrar el 0, el 1 positivo. Acá encontramos el menos 3 cuartos. Bueno, ahí en sus cuadernos ustedes les queda más bonito. Esto es un 4, un 3 diré. Entonces menos 3. Menos 3 cuartos es aproximadamente por acá. El menos 2 lo voy a escribir por acá. ¿Listo? El menos 3. Esos son los valores que hay en X. En Y voy a escribir el más alto, que por ejemplo estaría acá el 10. ¿Listo? En Y también encontraríamos otro que sería el 6. Bueno, los voy a hacer así en desorden. ¿Listo? El siguiente que sería el 3. Y el otro que sería el 1. ¿Listo? Entonces ya con eso podemos ubicar nuestros puntos para la gráfica. Listo, entonces cuando X vale 1, Y es igual a ¿qué? A 6. Entonces aproximadamente es por acá. Cuando X vale 0, Y es igual a 1. Entonces aproximadamente es por acá. ¿Listo? Listo. Y cuando X vale menos 3 cuartos, Y es igual a menos 1 octavo. Entonces, menos 1 octavo, esto es aproximadamente, ay, no lo anotamos. Entonces, bueno, vamos a cambiarlo por acá. Menos 1 octavo en Y. Bueno, es más o menos por acá. ¿Listo? Ahí donde coloqué la flechita, porque es bien bajito ese valor. Entonces, bueno, el vértice lo voy a hacer con color negro para que tengamos esa guía. Esto es más o menos por acá. Cuando X vale menos 2, Y es igual a 3. ¿Listo? Y cuando X vale menos 3, Y es igual a 10. Entonces, más o menos por acá. Entonces, con esos puntos, pues ya podemos graficar nuestra parábola.